¿Qué más se puede definir? Hay una derivación covariante, una aceleración covariante. Son los campos vectoriales infinitos en una superficie. Esto permite calcular aceleración de curva. Aceleración, digamos, ¿cómo puedo llamar a eso? Intrínseca de la métrica, ¿no? Intrínseca de la geometría. Y con esto se puede definir entonces geodésicos. Se extiende la noción de geodésica, ustedes conocen que la superficie de MRT para el espacio euclidiano a este contexto. También se puede entonces calcular la curvatura del espacio, la velocidad en el espacio. Se define un punto, el tensor de curvatura. También calculamos que sea este. Y no voy a poner lo que se definen porque son más campos, más productos, para apreciar el campo vectorial. Una convención de noción. Esto es la derivada covariante. Esa es la derivada covariante que está acá. Entonces esto es como si fuera una derivada covariante segunda. O sea, esto si fuera una... Si el operador de derivada covariante aplicado dos veces en un campo vectorial Z, ¿no? Y una derivada covariante con relación a campos X y Y. Y es que esto sí lo que quiere decir por esto de aquí. Esa es una variable de mañana, ¿no? Sí. Y entonces se puso de curvatura porque esta conexión se refiere a esta conexión. Entonces es un objeto que se define en función de la estructura numérica. Y la curvatura seccional, la curvatura de Gauss, la variedad es entonces producto interno dividido por, esto es una notación, donde esto que está aquí es el área
área es el determinante de las coordenadas de esos campos vectoriales con respecto a la primera cosa fundamental. Es la misma definición que para el caso, que para la geometría cotidiana. Ustedes saben que el determinante de una matriz 2x2 es el área para el logramo generado por dos vectores que tienen esas coordenadas en el espacio cotidiano. Ustedes saben. El determinante es área. Entonces, esa misma cosa, esa misma noción se extiende a la superficie riemanniana por uno tiene un producto interno, entonces uno puede definir la misma cosa con respecto a cualquier producto interno. ¿Okay? Más tu producto interno para tener esa definición. Entonces, y se prueba que esto no depende de los campos vectoriales, con tal de que ellos sean independientes. Entonces, esta definición, no sé si ustedes recuerdan del libro de Manfredo de geometría de superficie, de superficie. Esta definición está motivada por un teorema que se conoce como el teorema egregio de Gauss. Tiene un nombre un poco pomposo, pero bueno, es la tradición. Porque Gauss estudiaba superficies en R3 y para él la curvatura era como la generalización natural de lo que sería la aceleración de una curva, o sea, sería la derivada de la normal. Entonces, pues decía, bueno, una superficie, si una superficie en R3 es un campo normal localmente bien definido, uno toma la normal unitaria, el campo normal unitario, uno ve cómo varía ese campo de normales respecto a los vectores tangentes de la superficie. Eso le da un operador que se llamaba la segunda forma fundamental de la superficie. Y él definía la curvatura como el determinante de ese operador. Escrito en una cierta base, eso da una matriz y tal, la considera entonces el determinante de esa matriz. Eso no depende de la base, entonces una base ortonormal. Entonces ese sensor lo llamaba el operador de segunda forma fundamental con respecto a eso normal, y él prueba, hace una cuenta y prueba que ese operador se reduce a esto. Y entonces eso es lo que llaman el teorema egregio, porque con esa equivalencia la conclusión era que, bueno, la noción de curvatura no depende de que uno esté metido en alguna, de que la superficie tenga R3 incrustada isométricamente en algún lugar cualquiera. O sea, si uno toma una superficie en R3 y le aplica una isometría, pues el campo de normales va a cambiar. Pero resulta que esta cosa aquí no depende de la normal. Entonces, esto permitió extender la noción de curvatura a cualquier superficie riemanniana y en general, como a mí se me escapa de vez en cuando la palabra variedad. Una variedad riemanniana es lo mismo que una superficie riemanniana, solo que los dominios de la parametrización son abiertos de Rn o n cualquiera. Así que otra voy a poner una observación aquí. No se me va a escapar la palabra. Es una variedad riemanniana. Lo mismo que en la superficie. Solo que con parametrizaciones locales definidas en abierto de red. Una variedad. Entonces, con ese setting básico ahí, hay varias cosas que se pueden probar con respecto a las geodésimas, y una de ellas es que todas las superficies, por ejemplo, como ahora siempre, principalmente el caso de superficie, siempre existen, en cada punto siempre existen vecindades suficientemente pequeñas de puntos, que son geodésicamente conexas. Y con esa vecindad se puede definir villares, por ejemplo, en las regiones limitadas por esas curvas. En el plano, como todas las curvas, digamos, elipses, círculos, hay muchas curvas conexas. Entonces uno puede definir villares en un montón de situaciones. ¿Okay? Cada uno de esos villares va a dar una estructura dinámica diferente. ¿No? Pone un poco el billar del círculo, es un billar que es muy bonito porque es un ejemplo de lo que yo, digamos, definí como vagamente un billar totalmente integrado. ¿No?
eso viene de la duda de la mecánica clásica. Cuando un sistema, digamos, conservativo, uno puede plantear el problema de los billares como un sistema conservativo desde el punto de vista de la mecánica clásica. Cuando un sistema conservativo tiene muchas integrales primeras o muchas simetrías, entonces los mecánicos, los físicos, suelen decir que ese sistema es un sistema integral. Mucha simetría quiere decir que el sistema es bien especial. Integral primero. Entonces, ahora voy a tratar de definir billares, pero en superficies riemannianas que son un poco. El problema es que yo me quiero referir a billares oroféricos. ¿No? Oroféras, como vimos la vez pasada en el plano hiperbólico, son curvas que son convexas pero no son compactas. Y no es claro que en una superficie cualquiera uno vaya a tener curvas que sean no compactas y que sean convexas. Entonces, eso me va a tomar un cierto tiempo definir el contexto en el cual vamos a poder definir billares oroféricos en estructuras riemannianas que son diferentes del plano hiperbólico, pero que se parecen mucho. ¿Okay? Entonces, eso me va a llevar un cierto tiempo porque voy a tener que definir lo que es un espacio de recubrimiento. ¿Ustedes ya saben lo que es esto? ¿No? Los cursos de introducción a topología general no han visto eso. Bueno, entonces voy a hacerlo rápidamente porque ya di de hecho varios ejemplos la vez pasada. El toro definido como el cociente en un plano por una relación de equivalencia es un ejemplo de un espacio de recubrimiento. Un espacio de recubrimiento es lo siguiente, dados los espacios topológicos. Espacio topológico, ¿no saben lo que es? Entonces se dice que es la siguiente propiedad. Le da un punto cualquiera, un punto cualquiera de X, un abierto, una vecindad de P, perdón, okay, de X, tal que superimagen por esa aplicación, por eso es como si fuera una proyección. Superimagen por esa proyección es una unión disjunta de abiertos PPI. De abiertos que contienen preimágenes. Las preimágenes. De P, que es el conjunto de las pins, digamos, el PPI tilde trasero. Okay. Y donde la aplicación pi en vez de P, es un. Entonces eso es la definición. Y bueno, un ejemplo es todo, como lo definí la vez pasada. O sea, esto, la palabra aquí en clave es esta. X tiene el recubrimiento de X, es una función continua que es la proyección de recubrimiento, una notación que se usa, que tiene una función continua surrogativa que tiene la siguiente propiedad. Cualquier punto tiene un abierto
imagen de ese abierto es una unión disjunta de abiertos que se proyectan de forma homeomórficamente en el abierto de P. Entonces, un ejemplo es el toro, como pasado. Bueno, ahora vamos a comenzar por un ejemplo más simple, más sencillo, el círculo. El círculo es recubierto por R, ¿no? Y una aplicación de recubrimiento es el exponencial, ¿no? Eso lo lleva a un tema raro complejo. Esto le da un montón de vueltas al círculo. ¿Okay? Entonces, aquí ella va de R. Si uno marca, qué sé yo, los enteros, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces esto va en círculo. Entonces el exponencial de 0 es 1, esto empieza aquí. Y si uno avanza entonces esto va avanzando así. Esto va recorriendo el círculo infinitas veces. ¿Okay? Y si uno toma cualquier arco de círculo que esté contenido aquí propiamente, o sea, tengo de una vuelta en el círculo, entonces su preimagen va a ser, qué sé yo, una cosa así. O sea, cada vez que uno le suma un entero a los puntos que están acá, uno tiene las preimágenes. Entonces, digamos, el punto B aquí, esto sería la de B que estoy diciendo acá. ¿Okay? Ese es un ejemplo, todo el mundo lo conoce, creo. Y si no, el toro, porque estaba el toro recubierto por el R2. Uno puede hacer, tiene varias aplicaciones de recubrimiento posibles. Una es hacer esto también con el toro. ¿Okay? Uno puede considerar el toro como el segundo por el segundo, ¿no? Un círculo por un círculo, y entonces definir esta aplicación en dos coordenadas. ¿Okay? Es la misma cosa. O si no, y barra R2, y barra TS, o T2 igual a R2 cociente por una relación equivalente, que es la actividad de dos puntos en el que están son equivalentes, en R2 y solo si la diferencia entre sus coordenadas. Cualquiera de las dos es una aplicación de recubrimiento. Esta del cociente es un poco más uno tiene esta de acá, y que esto sea el plano dividido en cuadrados. Cada uno de estos cuadrados yo lo llamé dominio fundamental, son cuadrados con vértices, con coordenadas enteras. Entonces el dominio fundamental es un abierto maximal donde la proyección, donde esta cociente tiene la propiedad de que es inyectivo. Entonces, si uno toma, ¿por qué estoy llamando pi a esto? Digamos que pi es 2 sobre R2 y todo esta proyección que es diferente de esto, ¿no? Entonces, esta que está aquí, si uno toma un punto aquí P y de su preimagen cualquiera acá, digamos que sea PC. Entonces, cualquier abierto suficientemente pequeño en este punto va a tener como preimagen infinitas copias de él. No hay límites. Y lo mismo pasa
pasa para estos puntos del vértice, si no toma puntos del vértice, también, o sea, no voy a rellenar mucho el dibujo para no separar un poco con la imagen, pero es más o menos claro que cada punto tiene vecindades donde la preimagen es así esas condiciones. Como que si fuera un espacio de recorrimiento, un espacio que cubre otro de una manera más o menos simpática, ¿no? Un espacio que el recubrimiento reproduce localmente al espacio recubrimiento, porque en vecindades de cada preimagen de un punto son homeomorfas a vecindades de punto. Es una propiedad muy útil para después para tener muchas aplicaciones en análisis, geometría, topología, etc. Y entonces ahora quería hablar un poco de los recubrimientos, cómo construir un recubrimiento. Cuando el recubrimiento es simplemente conexo se llama recubrimiento universal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ya que estamos hablando de superficies en general, ¿cómo construir un recubrimiento de una superficie? Eso tiene que ver con el teorema de clasificación de la superficie. Eso es un poco lo mismo. Entonces voy a contar rápidamente eso porque me hace falta. No sé si este paso que es simplemente con eso. Simplemente con eso quiere decir que toda curva simplemente conexo y conexo por arco conexo. ¿Verdad? Voy a poner primero un teorema. La teoría que si este un paso topológico es arco conexo, entonces tiene un recubrimiento. Que es simplemente conexo. Arco conexo te refieres conexo por camino. Conexo por caminos. Conexo por arco, conexo por caminos. ¿Okay? Entonces todo el paso topológico que es arco conexo tiene un recubrimiento que simplemente conexo, o sea, toda curva cerrada del espacio se contrae, se deforma a un punto. Es una deformación formalmente se llama homotopía, pero bueno. Imaginen en el espacio, si digamos un círculo se deforma en un punto, ¿no? Y cualquier curva cerrada se deforma en un punto por una aplicación que se llama menos sencilla, ¿sabes? Uno toma un RN, por ejemplo, toma un punto cualquiera y lanza rayos, segmentos de recta hasta acá, y después define, parametriza todo este segmento de recta desde 0 a 1, y define una deformación de T entre 0 y 1 que manda estos círculos. Es un ejemplo de una deformación. Un ejercicio, por eso en RN se puede hacer la cuenta fácil. En un espacio topológico cualquiera, bueno, se llama homotopía. Y las cuentas no son tan fáciles porque a veces no se pueden hacer. Son espacios que no hay coordenadas, no hay nada, pero bueno, es una definición bastante general. Pero de todas maneras, bueno, en ese sentido, y en esa deformación general se llama homotopía. Voy a ponerlo así para que lo busquen por ahí. La curva será toda curva cerrada, no tiene que ser simple. Es homotópica. Y entonces este es un recubrimiento simplemente conexo, que se llama un recubrimiento universal. Pues se llama universal porque existe otro teorema que dice que si no tiene dos recubrimientos simplemente conexos en un mismo espacio topológico, existe un homomorfismo entre los dos. Entonces la noción de espacio de recubrimiento es única menos de homomorfismo. La noción de recubrimiento simplemente conexo es única a menos de homomorfismo. Todos los modelos conexos homomorfos se llaman, ese recubrimiento universal se llama un recubrimiento, una clase de recubrimientos. Entonces ahora pregunta, ¿cómo construir un recubrimiento para una superficie? Poner como ejemplo 3
superficie de género mayor o igual a igual a 2. El toro tiene género 1, la esfera tiene género 0, pues la esfera simplemente conecta, entonces ahí el recorriente universal de ella misma, no hay nada que decir. Entonces las que son más interesantes son el toro y las superficies, por ejemplo mi toro. Vamos a construir el recorriente universal. ¿Cuál es el recorriente universal de un bitoro? Es un plano, ¿no? Y cómo se prueba, por ejemplo, eso. Una idea es que por el teorema de clasificación de las superficies compactas, así como el toro se obtiene identificando un cuadrado, un toro topológico, o sea, como espacio topológico se obtiene identificando un cuadrado, digamos, abstracto, con las aristas, ¿no? Las aristas paralelas se identifican. Entonces, para la superficie, por ejemplo, para los bitoros, en vez de ser un cuadrado, uno tiene un octavo. Un octavo bonito trabajado. El género 2, el octavo no es el género multiplicado por 4. Si fuera género 3 sería 4 por 3, 12, así sucesivamente. Las identificaciones son así, no tienen, no llama esta letra A, esta B, esta A también, esta B, entonces esta se identifica con esto, esta se identifica con esto, C, D, S, esta se identifica con esto, esta se identifica con esto. Hagan, se llevan para su casa esta figurita y la tratan de identificar a ver si lo reproducir. En realidad lo que significa esto es lo que significa es lo siguiente: no estoy tomando un punto de perspectiva P, yo estoy considerando lazos cerrados que empiezan en P y terminan en P, que no son contractos, que representan curvas que no se pueden contraer a puntos. Entonces, la idea de la teoría de clasificación de superficie, que eso viene de la época de Poincaré, consiste en que, bueno, si uno tiene una superficie, de qué manera uno puede cortar la superficie a lo largo de curvas de forma tal que cuando uno la termine de cortarla, lo que tenga es una figura plana. Esa es más o menos la idea. Entonces, en el caso del toro, esa identificación que dio origen al toro sugiere que si uno corta el toro por un meridiano y un paralelo, lo que tiene es un cuadrado. Si uno corta, imagínense que tengan una donut. Bueno, la donut no sé, porque si uno la corta por aquí, la corta por allá, se deshace todo. Pero, qué sé yo, una rueda, que si no, el caucho de bicicleta, de carro, que no tiene nada dentro. Entonces agarran el caucho, lo cortan primero por un meridiano, por paralelo, y después lo cortan por un meridiano. Lo que vamos a tener es una tira, así, una cinta, ¿no? Bueno, entonces, esa es la idea de la clasificación de la superficie: cómo encontrar un conjunto de curvas a lo largo de las cuales se puede cortar la superficie y obtener una figura plana. Y esto es exactamente lo que está pasando. Esto es parte de un teorema, esto no es un resultado fácil. Esto es uno de los principales teoremas, digamos, de topología de dirección de la superficie. Pero bueno, así esto se puede extender a cualquier gente. ¿Okay? Y entonces ahora esto permite hacer lo siguiente. Si el modelo, digamos, geométrico del toro era el plano euclidiano, ahora cuál será el modelo, digamos, métrico de una superficie como esta, de forma tal que cuando uno identifique, uno pueda tener una relación de equivalencia como esa y uno tiene una superficie bonita. Esa es diferencial de cada parte. La particularidad del toro, para empezar, en el toro y el espacio euclidiano, lo que le da, como comenté la vez pasada, una estructura suave al toro, en esta definición del cociente, es que cuando uno hace el cociente, uno identifica esta curva con esta, y esta curva con esta.
todos los ángulos son pi medio, ¿no? Cuando uno identifica eso aquí abajo, entonces la identificación de estos puntos en un solo punto, digamos que sea este que está acá. Eso va a dar origen a una cosa que localmente tiene un plano, porque aquí va a tener la suma de los ángulos que uno va a identificar acá son pi medio por 4, que son 2pi. ¿Okay? Entonces se le va a dar estructura de espacio tangente, se le va a permitir definir un plano tangente en ese caso. Si aquí yo tomo cualquier figura, un cuadrilátero que sea definido por cualquier conjunto de 4 curvas ahí, si la suma de estos ángulos aquí no es pi medios, entonces cuando uno identifica esto le va a dar a uno una especie de toro con una especie de, si tuviera una espinilla, un toro con una singularidad. ¿Okay? Porque cuando uno identifica esto con esto, con esto, con esto, si uno ve, digamos, si uno localiza dónde se identifican estas dos cosas acá, entonces aquí la suma de esos ángulos no va a ser 2pi. O va a ser mayor o va a ser menor, y eso le va a dar originar una singularidad en esa superficie. Entonces es importante que en esta estructura es importante que el cuadrado que uno utilice tenga esas propiedades de los ángulos, ¿no? Que uno pueda, en realidad uno puede tomar paralelogramos aquí en el toro, en el plano, y hacer cociente y obtener también otros toros. Otros planos. Hay una cantidad infinita de toros planos que uno puede hacer con esta construcción si uno cambia los cuadrados por paralelogram. ¿Okay? Pero entonces en este caso no se puede hacer eso, porque aquí tenemos 8 lados. Y la suma de estos ángulos que están aquí, cuando uno identifica la superficie de esta cosa, esta figura con esta identificación, la suma de todos estos ángulos debería ser igual a 2pi. Creo que en el espacio euclidiano eso no se puede. Yo tengo un octágono regular, porque los ángulos son todos mayores que pi medio, y son 8 además. Entonces si uno los identifica, eso da una cosa muy lejos de 2pi. Entonces lo que uno hace, lo que uno observa, es que pasa en el plano, en el espacio hiperbólico, modelo de contrariedad. Uno toma el disco, vamos a hacer lo siguiente. Es el disco de Poincaré con la métrica hiperbólica. ¿Okay? Ponemos el centro del círculo, entonces lo cero y pasamos. Vamos a pasar 8, estas son geodésicas, las rectas que pasan por el círculo son geodésicas, eso es lo que me traía. Y vamos a considerar una división del círculo en 8 lados, ¿okay? En 8 sectores, con ángulos iguales. Y vamos a tratar de construir polígonos como estos, pero con geodésicas hiperbólicas. ¿Okay? Y las geodésicas hiperbólicas son las otras. Entonces vamos a tomar, qué sé yo, puntos que tengan la misma distancia. Vamos a dibujar aquí la esfera del radio R, centrada en 0, 0, la esfera hiperbólica. La esfera hiperbólica es una esfera euclidiana, pero el radio cambia porque es la métrica hiperbólica. Porque la esfera es un círculo euclidiano. Y entonces ahora vamos a considerar, por hacer un polígono geodésico, las geodésicas que unen estos puntos que tenemos. Esos que están aquí son trechos de geodésicas que son círculos perpendiculares a la frontera del disco. Entonces ahí lo que pasa es lo siguiente: cuando uno hace retender infinito, ¿qué es lo que pasa con estos ángulos? Estos ángulos van tendiendo a 0. ¿Okay? Y si R tiende a 0,
esto tiende a ser el mediano. Tiende a, qué sé yo, no me acuerdo cuál es el ángulo aquí, pero no sé si es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ángulo euclidiano aquí es mayor que 2pi. Y cuando uno va al infinito, el ángulo es casi, la suma de los ángulos es casi cero. ¿Okay? Entonces, como esos ángulos, ustedes ven que eso varía continuamente con R. En algún momento eso va a dar 2pi. ¿Okay? ¿Correcto? Una función que se prende el valor intermedio para funciones continuas. Una función continua, aquí vale casi 2pi y allá va, aquí es mayor que 2pi. Y para un R cualquiera que es casi cero, entonces en el medio suma el valor de 2pi. ¿Okay? Eso quiere decir que existe un R baja, la que es la suma de los alfa y R de los alfa y R que son varios, ¿no? La suma de los alfa y R que son varios. Entonces en ese R barra uno puede hacer esta identificación y uno tiene una superficie diferencial. Porque de nuevo, cuando uno identifica estos puntos, entonces la suma de los ángulos que va a dar en esa singularidad va a ser ya una singularidad. La suma de los ángulos va a dar exactamente 2pi. ¿Okay? Entonces, para esta identificación, ¿no? Con este R, no sé si identificamos el polígono. Vamos a llamar así esta R baja. Con esta identificación aquí. Entonces obtenemos una superficie de manera. Esto está generalizando lo que pasa con el todo, ¿no? De que n era mayor o igual a 2. Eso puede hacer para cualquier n mayor o igual a 2. Entonces está probando que esta superficie tiene una estructura que es como una estructura de hiperbólica. Y como mencioné también la vez pasada, la curvatura del árbol del espacio hiperbólico es menos 1. Entonces estas superficies que son compactas y tienen curvatura menos 1 con esta estructura. Estas cosas no se pueden incrustar en R3 porque son R3. Porque en R3 de nuevo cualquier superficie compacta tiene un punto de curvatura de 100. Entonces otra superficie abstracta, digamos así. Pero que va a ser muy útil en lo que voy a hacer ahora. Porque ahora les quiero hablar un poco sobre entonces quiere decir que existe, la conclusión es que existe una aplicación de requerimiento. Entonces, ahora vamos a considerar una categoría un poco más general de superficies que se llaman superficies en puntos conjugados o en puntos locales. Esa es una definición aquí. Porque en estas sin puntos focales son las superficies donde vamos a poder definir los billares. Los sin puntos conjugados, una superficie no tiene puntos conjugados. Si toda, digamos, puede estar en el requerimiento universal, vamos a poder decir, donde, esto lo voy a definir ahorita, donde esto es tilde es, lo que se llama el pullback, no sé cómo decirlo en castellano.
por la aplicación. Entonces, todo lo que en este espacio es lo que se llama globalmente minimizado. Una propiedad especial es satisfecha por ejemplo, por las estructuras hiperbólicas de superficie. ¿Sí? El pullback es esto. Como uno tiene este disco de Poincaré, uno tiene aquí una aplicación de recubrimiento en la superficie, ¿no? Ahora, suponga que aquí yo pongo una métrica cualquiera que no es necesariamente la hiperbólica. ¿Okay? Entonces, yo puedo tomar un punto aquí P, veo sus preimágenes, digamos un P baja, que pertenece a la preimagen de P. Y yo puedo entonces copiar la métrica que está en el espacio tangente en P, la puedo definir, la puedo reproducir aquí arriba, simplemente diciendo que aquí en el espacio tangente en este punto, ¿no? Si yo tengo dos vectores, que si yo de ti, ellos se van a proyectar también aquí a dos vectores de W con la diferencial de esta aplicación de recubrimiento que no lo mencioné, pero está aquí diferencial. Y entonces uno puede definir la métrica aquí como la métrica aquí abajo. Solo eso. Y una prueba que eso no depende de la preimagen de P. ¿Bien? Entonces eso le da como una estructura diferenciable al recubrimiento universal que también reproduce la estructura métrica local de la superficie. Un ejemplo de eso es esta que está acá. Esta estructura local aquí hiperbólica es la estructura local del espacio hiperbólico, en la global. Pero si uno toma cualquier métrica en la superficie, no puede hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces, una geodésica aquí, minimizante quiere decir lo siguiente, que con el gamma tilde, digamos, vamos a poner definida de R en R, que es globalmente minimizante. Si la distancia entre cualquier de los puntos de la geodésica es exactamente la longitud de la geodésica entre ese, entonces no tiene una geodésica, esta es la conocida de Ganatil, he tomado puntos acá. Entonces la distancia entre esos puntos es exactamente la longitud. Una noción que extiende lo que pasa con los segmentos de recta, ¿no? En un segmento de recta es una geodésica globalmente minimizada, porque la distancia entre los puntos de una recta es exactamente la longitud del segmento que une esos dos puntos en la recta, ¿no? Entonces esta noción está extendiendo esa definición. Solo que para una métrica remanente cualquiera. Y el espacio hiperbólico, el disco hiperbólico y el modelo de semiplano satisfacen esa condición. Todas las geodésicas del semiplano con la métrica hiperbólica son globalmente minimizadas. ¿Okay? Entonces, ejemplos. Entonces, espacio euclidiano y espacio hiperbólico. Digamos, los dos paradigmas de superficies simplemente conexas y puntos nuevos. Pero existen varios ejemplos de esa superficie que admiten regiones donde la curvatura es ni cero ni negativa. O sea, existen ejemplos de superficies sin puntos curvados donde hay alguna región de curvatura positiva. La esfera, por ejemplo, cualquier métrica en la esfera siempre tiene puntos conjugados. También es un resultado. Es claro que la esfera redonda tiene puntos conjugados, ¿no? Porque las geodésicas, como mostré la vez pasada, nunca son globalmente minimizantes. Ellas son localmente minimizantes, pero no globalmente minimizantes. Y uno puede probar que cualquier métrica en la esfera, S2, aunque no sea la métrica redonda, la esfera redonda, cualquier métrica tiene puntos conjugados. Entonces, una observación, existen muchos ejemplos
cero ni negativo constante y con regiones de curvatura positiva. Por ejemplo, existen superficies incrustadas en R3 que no tienen punto común. Eso lo podemos ejemplo. Si esta superficie es compacta, forzosamente esa superficie tiene regiones de curvatura positiva. Así que, bueno, y entonces ahora, ¿cuál es una particularidad de estas superficies? Es que, digamos, un lema, da una geodésica, una matilde y tilde, sin conjugado. O sea, vamos a decir que no solo la superficie no tiene punto conjugado, sino que esta tampoco tiene punto conjugado. Solo para anotar. Cualquiera de las dos, no voy a referir a cualquiera de las dos como superficie sin punto conjugado. ¿Okay? Entonces existe una que se llama una foliación de los ejes. De los ejes, digamos, centradas en la matriz. ¿Okay? Esto, en realidad, vamos a ponerle esto como un teorema, porque tiene una. La prueba de esto no es tan. Es muy bonita, es muy geométrica, pero no es muy directa. ¿Okay? La prueba de esto pasa por un. Digamos, es una consecuencia de un teorema muy bonito de Morse. No es el teorema de Morse más común. Bueno, hay varios teoremas de Morse famosos, porque Morse son muchas cosas, ¿no? Pero Morse demostró lo siguiente: si uno tiene una superficie compacta, entonces toda geodésica globalmente minimizada es su conjunto de requerimientos universal con ese pulgar de esa métrica ahí, ella es, vamos a ponerlo así, entonces existe una constante elemental de cero, tal que toda geodésica como globalmente minimizante aquí en el recubrimiento universal es L sombreada por una geodésica superior. Esto resulta muy bonito porque dice lo siguiente: independientemente de la métrica que ustedes estén considerando la superficie, cuando uno considera geodésicas globalmente minimizantes por esa métrica, por el pullback de esa métrica, esto es el disco de Poincaré, digamos, pero ahora con el pullback de la métrica. ¿Okay? Y aquí yo tengo cualquier métrica. Entonces supongan que aquí tengo una geodésica. Se levanta por el recubrimiento universal a una geodésica que es globalmente minimizante. Entonces resulta que existe una geodésica hiperbólica que está, no es hiperbólica, o sea, un arco de círculo perpendicular a la frontera, o la frontera hiperbólica, en un lugar así, de forma tal que esa geodésica minimizante está en una vecindad hiperbólica de radio menor o igual que. O sea, que es una vecindad tubular en la geodésica hiperbólica de radio menor o igual que. Es una cosa notable, ¿no? Porque la geometría, eso quiere decir que la geometría global de la geodésica globalmente minimizantes aquí, independientemente de la métrica aquí, se parece mucho a la geometría global de la geodésica hiperbólica. Es una cosa que realmente es sensacional, no otro más bonito que yo de geometría que manejo. Y entonces eso quiere decir que ahora supongo que todas las geodésicas son minimizantes, pues la definición de sin punto conjugado. Entonces todas las geodésicas
en el recubrimiento universal, levantado por la métrica, por parte de la métrica, van a tener un comportamiento que es globalmente, a grosso modo, el comportamiento de las redes hipertrónicas. Eso quiere decir que entonces conjugados, ¿cuál es el panorama de las geodésicas aquí? Uno tiene el disco de Poincaré, con esta métrica ahora vamos a suponer que no tiene puntos conjugados, y entonces toda geodésica primero, que sea como es globalmente minimizante, va a tener dos puntos en el infinito, uno para acá y uno para allá, porque ella va a tener una sombra hiperbólica que tiene la misma propiedad. ¿Sí? Y después todas las geodésicas que son asintóticas a ella van a hacer cosas así, cada una de ellas sombreada por una geodésica hiperbólica. Es como si tuviera una deformación las geodésicas asintóticas son sombras de geodésicas asintóticas de las geodésicas hiperbólicas. Y esto entonces permite definir oroferas, porque las oroferas ahora van a ser como deformaciones de las oroferas hiperbólicas. Si uno toma ahora esferas centradas en la geodésica esta, ponemos un punto cualquiera como punto de referencia y consideramos un punto por aquí T y consideramos la esfera definida por geodésicas que salen de aquí con radio T. ¿Okay? Uno puede probar que esas esferas, el hecho de que la variedad en la superficie no tenga puntos conjugados, uno puede probar que esas esferas son curvas incrustadas. Y entonces uno puede hacer la misma cosa que hace con el hiperbólico. Uno puede lanzar este centro al infinito y esto va a tener un límite que vamos a llamar así H gamma rho. Después la orofera. Por la matriz. Entonces, así como en el espacio hiperbólico se puede hacer la misma cosa en toda superficie. Creo que las oroferas van a dar unas cosas medio deformadas, porque si no van a hacer esos círculos bonitos, tangentes al borde del círculo en el infinito, sino que van a hacer unas curvas así. Hacer cosas así. No sé, unas curvas así. ¿Ok? Dependiendo del punto que yo tome acá de referencia, va a salir una orofera diferente. Entonces, estas oroferas van a ser una especie de deformación de las oroferas hiperbólicas. Y esas oroferas ni siquiera se sabe, o sea, en general, no son geodésicamente convexas. Como en el caso hiperbólico. Entonces ahí es donde entra la definición de superficie sin punto focal. Entonces, una superficie sin punto focal, superficie riemanniana, un punto focal, una de las tantas definiciones equivalentes. Unidades sin punto focal, superficie sin punto focal, si todas las esferas son convexas. Y uno puede probar que
tanto el espacio euclidiano como el espacio hiperbólico son superficies sin punto focal. Y uno puede probar también un teorema que es una superficie no tiene punto focal, entonces no tiene punto focal. Esta notación de puntos focales viene de la óptica. Entonces se puede definir de forma diferente usando algo que en mecánica clásica se llama los campos de Jacobi. Y los campos de Jacobi son variaciones por geodésicas que parten de un punto. Entonces, en la óptica uno tiene el siguiente, uno tiene un lente, ustedes ven óptica, ¿no? Un poquito de óptica. Un poquito. Ustedes saben que cuando los lentes, uno toma un lente así, por ejemplo, que tiene una cierta, ¿no? Uno toma los rayos de luz que vienen para acá. Entonces, dependiendo de la densidad o de la configuración del lente, a veces los rayos aquí se van a torcer hacia adentro por la reflexión. ¿Okay? Entonces, hay focalización cuando aparecen rayos que son perpendiculares al eje del lente. Que está focalizando. ¿Okay? Y ustedes ven que esto es una cosa que como que pareciera contradecir que la convexidad geodésica de las esferas. Pero como uno tiene una esfera y la convexidad geodésica, es decir, la curvatura geodésica es siempre positiva, entonces eso que está ahí no puede pasar. Porque las variaciones de los rayos que son perpendiculares a las esferas tienen que dar siempre una curvatura positiva. Eso no tiene una focalización, eso tiende a, por ejemplo, imagínense que la esfera tenga un pedazo plano así. Ahí puede haber una focalización, ¿no? Ahí la curvatura geodésica va a ser cero. ¿Okay? Y eso es geodésicamente convexo, pero no es estrictamente geodésicamente convexo. Porque tiene un segmento geodésico contenido en la. Entonces la convexidad, esta convexidad en realidad es más fuerte de lo que nosotros referimos aquí. Son convexas con curvatura geodésica positiva. Siempre diferente eso. Así se tiene más motivación. ¿Okay? Entonces, ahora la pregunta es, supongan entonces que uno puede, o no tiene una orofera en una superficie sin puntos focales en el recubrimiento universal. Uno puede definir un billar también, entonces ahora el teorema, que no sé si me da tiempo de probar porque ya pasó una hora, por lo menos lo voy a enunciar. Entonces, vamos a considerar una superficie sin puntos focales. Y suponer que existe una orofera, vamos a para que su billar asociado, si no es la vez pasada, es, voy a poner así entre comillas, porque esta definición es totalmente integrable, todavía no es consenso. En el siguiente sentido. Ustedes se recuerdan de las coordenadas, esas que yo llamé axiomáticas, ¿no? Calculamos que esto sea una orofera. Entonces, al definir el billar de la orofera, vamos a suponer que el billar tiene la siguiente propiedad. Uno parte de un punto P con un ángulo B. Entonces, la geodésica que une este punto, o sea, con la órbita siguiente del billar, tiene la propiedad de que este ángulo que está aquí, el ángulo de salida, es el mismo ángulo de incidencia, y que la distancia entre los dos puntos de la órbita solo dependa de alfa.
caso de un ángulo de salida, incidencia, igual a alfa, tiene una propiedad de que la distancia entre dos puntos consecutivos de la órbita solo depende de algo, como el plano hiperbólico. De la conclusión entonces de que la curvatura de la superficie es constante negativa. Entonces, si hay una constante negativa, o sea que la curvatura es como si fuera un plano hiperbólico o un disco hiperbólico, solo que con curvatura multiplicada por una constante. Un teorema de rigidez. ¿Okay? Y bueno, ya no me da tiempo de probar porque eso lo voy. Pero la prueba, buena parte de la prueba consiste en aplicaciones, digamos, apropiadas del teorema de Gauss. Es una prueba que tiene la mayor parte de la prueba es una prueba elemental. Es aplicación del teorema de Gauss en ciertos triángulos de dos. Y solo al final de la prueba que aparece un argumento que tiene que ver con un poco de dinámica hiperbólica. Pero ahora vamos a enseñar por lo menos una de las ideas de la prueba. Una idea de la prueba. Aplicaciones, digamos, convenientes. Vamos a representar la superficie, el punto focal, como si fuera el semiplano superior. ¿Okay? Y la orofera está por acá. Esa orofera es una cosa así. También la voy a representar como una recta por conveniencia. O sea, no es que sea recta, solo para fines, digamos, didácticos. Vamos a representar la orofera como una cosa recta, como si fuera la orofera hiperbólica. Pero recuerden que aquí estamos en el disco, con la métrica, por el punto focal. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar un punto cualquiera P, un vector B que sale como ángulo alfa, y la geodésica. Este ángulo por la hipótesis es igual a esto. Entonces P', que es la misma, la imagen de P. P es la imagen por el billar. Y esta longitud que está aquí es constante, o sea, depende solo del alfa. Eso quiere decir que si uno toma cualquier par de puntos aquí, con el mismo ángulo de salida, esta longitud también va a ser variable. Esa es la hipótesis. Una curvatura negativa. ¿Okay? Entonces vamos a considerar ahora las geodésicas que son perpendiculares a esa orofera, son asintóticas, ¿no? Así, el infinito es el mismo, ¿no? Para todos. Y vamos a considerar esta región aquí. En realidad, basta que ponga un solo P aquí, porque como la longitud entre P y P' ya está determinada por el ángulo alfa,
Entonces este índice alfa ya dice cuál es la longitud de aquí. Entonces ahora, lema, la integral de la curvatura no depende de... ¿Ok? ¿Por qué? Acabo de demostración log. Acabo de poner aplicado a triángulos ideales, aplicado a una sucesión de triángulos ideales que aproximan esa región. ¿Qué sería un triángulo ideal? Un triángulo ideal es un triángulo, consideran una geodésica asintótica esta que va por el medio. Consideran ahora esta sucesión de triángulos geodésicos. Agarran un punto por acá que vaya a ser infinito y un triángulo geodésico tenga estos tres vértices. Estos dos que son los puntos de la órbita regular y un punto T que se va a infinito. Que digamos aquí, vamos a llamarlo delta T. ¿Okay? Resulta que este ángulo que está aquí tiende a cero cuando T va a infinito. Es una propiedad que tienen los triángulos geodésicos en el espacio hiperbólico y también la tienen los triángulos geodésicos en superficies sin punto. Entonces este ángulo aquí que beta T tiende a cero. Ahora aplíquenle Gauss-Bonnet a este triángulo que está acá. Gauss-Bonnet dice, como estas son geodésicas, entonces la integral de la curvatura en este triángulo aquí es 2pi menos la suma de los ángulos externos. Pero la suma de los ángulos externos está teniendo un límite que no depende del triángulo. Porque aquí esto está teniendo 0, entonces el triángulo externo está tendiendo a 2pi, ¿no? El salto de ángulo, no, aquí, ¿no? Porque el salto del ángulo aquí es este ángulo menos este. Esto está tendiendo a pi, porque este ángulo está tendiendo a 0. Y aquí el salto está tendiendo a pi menos alfa. ¿Sí? Porque aquí viene el ángulo, este ángulo que está aquí, este aquí, y después viene este ángulo que está aquí, pi medio más alfa. ¿Okay? Entonces esto que está aquí está tendiendo a la suma, digamos, de alfa, vamos a poner así, alfa y t, que depende de t, y esto tiende a una cosa que no depende de alfa. 2pi menos algo que solo depende de alfa. Y esto vale para cualquier punto aquí, porque eso solo depende de alfa. ¿Okay? Entonces, esa es una idea, una de las ideas principales. Después, a partir de esto, uno prueba que no solamente la integral de la curvatura aquí no depende de alfa, sino que si uno toma el sector entero, incluyendo esto que está acá, la integral de la curvatura tampoco depende del punto, depende apenas de alfa. Y a partir de ahí, uno deduce que la curvatura geodésica a lo largo de este velociclo, de esta esfera, es constante. Es más o menos la idea de la prueba. Y después uno usa el hecho de que ahora es una cosa de dinámica, que es un resultado no trivial, que dice que estas oroferas aquí, cuando uno va al fibrado tangente, definen una foliación que se llama minimal, o sea, todas las oroferas, digamos, asociadas a esa foliación. Esas oroferas tienen unos equivalentes, unas curvas equivalentes en el espacio tangente. Y esas equivalentes definen una foliación o un flujo que tiene la propiedad de que todas esas curvas son densas. El fibrado unitario, el conjunto de vectores de norma 1 en el espacio tangente. Entonces, como esas oroferas son todas densas, eso quiere decir que uno puede aproximar cualquier orofera digamos, del fibrado unitario de la superficie, o una orofera aquí cualquiera, uno la puede aproximar por copias isométricas de esta. Y como las isometrías preservan la curvatura geodésica, entonces uno deduce que todas las oroferas tienen la misma curvatura constante. Y después, para terminar, uno
usa una ecuación famosa que se llama la ecuación de Ricardo. Esta ecuación va a lo largo de la geodésica. Y esto que está aquí es la curvatura geodésica a lo largo de una geodésica cualquiera. ¿Okay? Pero como todas las oroferas que más vean ahora, por ejemplo, las oroferas que son paralelas a estas, tienen todas la misma curvatura que esta, que es constante. Entonces quiere decir que a lo largo de esta geodésica, la curvatura va a ser constante. Eso quiere decir que toda cero y K, que es la curvatura de Gauss, va a ser constante. Y como eso no depende de la geodésica, entonces toda la curvatura. ¿Ok? Eso sí. ¿Alguna pregunta? Parece fácil, pero parece fácil, pero hay cosas de dinámica que están un poco confundidas. Pero en el fondo, lo básico del resultado son aplicaciones convenientes del premio Nobel. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está bien, pues una vez más agradecemos la capacidad de haber venido y estado muy gustosos, aquí lo despedimos con una fuerte